Agarrón en comisiones, y es que el día de hoy se está discutiendo nada más y nada menos que la reducción de la jornada laboral, esta reforma de las 40 horas, una reforma histórica que la Cuarta Transformación quiere elevar a rango constitucional, y por fin hoy ya inicia el debate de esta reforma, y por un lado vamos a ver al diputado Leonel Godoy como presidente de la comisión defendiendo el proceso y empujando este debate, y del otro lado a la oposición, sobre todo con el priista Rubén Moreira, hablando de riesgos económicos, con tal de no aprobar esta reforma cuando su partido tuvo décadas para hacerlo y nunca movió un solo artículo en favor del descanso laboral. Pero hoy se topó con pared porque la diputada Lila Aguilar le responde sin rodeos, porque quienes hoy critican son los mismos que mantuvieron a México como el país de las más largas jornadas y los salarios más bajos en el mundo. Vamos a ver esta discusión porque hoy la 4T vuelve a poner sobre la mesa el tiempo de vida de los trabajadores y eso está incomodando a muchos. Sin lugar a duda, hoy estamos viviendo momentos estelares y no quiero dejarlo pasar de compartirles y decirles a cada uno de ustedes que el hecho de reformar la Constitución después de 109 años y que esté en la mano de cada uno de los aquí presentes es una gran noticia para las y los trabajadores. Y voy a arrancar, la verdad sí, un aplauso porque es histórico, estamos viviendo un momento muy importante y somos nosotros los que vamos a participar en ello. Voy a arrancar la ronda con la intervención de la diputada Iraíz Reyes de la Torre de Movimiento Ciudadano. Adelante, por 3 minutos, por favor. Gracias. Con permiso de la presidencia, pregunta para nuestro secretario del Trabajo. Pues sabemos que nuestras leyes laborales tienen más de un siglo, son derechos alcanzados de la Revolución Mexicana y la jornada laboral de las y los mexicanos se ha mantenido desde ese entonces en 48 horas. México es de los países que más trabaja en todo el mundo y sin embargo no es de los más productivos. Esto quiere decir que es una realidad que más horas trabajadas no necesariamente implican mayor productividad. Hay países, si bien colocó algunos ejemplos, hay países como España, Francia o Bélgica que la redacción sí es más clara en que son 2 días de descanso, porque permite un descanso en fin de semana y también permite como acumular horas de descanso a la semana para que sean ininterrumpidas. En el caso de México no es así. Entonces, mi pregunta es, y también sumando a esto, frente a un derecho laboral reconocido en estándares internacionales como la jornada de 40 horas, México está planteando que se implemente de manera total hasta el 2030. Yo tengo unas preguntas concretas. La primera es, ¿los mexicanos tendrán o no 2 días de descanso a la semana? ¿Sí o no están mandando esta reforma hasta el 2030 en su implementación total? ¿Sí o no están proponiendo que la gente trabaje 1 hora menos al día en lugar de 2 días de descanso a la semana? Y por otro lado, escuchamos la explicación de las horas extra. Actualmente trabajar 9 horas extra a la semana se tiene acceso a pago doble y a partir de la 10ª hora al pago triple. Pero en la reforma, al menos eso es lo que viene en la redacción, dice que el pago triple se aplicaría hasta la hora 13. Es decir, y sin embargo pudiera ser más clara, la reforma pudiera establecer que los mismos rangos de 1 a 9 y de 10 en adelante, pero no viene así en la redacción. Entonces, mi última pregunta es, ¿cuál es la razón para abaratar las horas extra? Esto, pese a la explicación que ella dio, me sigue sin quedar claro si hay una reducción en las horas triples, en las horas extras que se pagan al triple a partir de la hora 10. Gracias, secretario. Gracias, diputada. Cedo el uso de la voz al diputado Rubén Moreira del PRI. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Gracias, presidente. Secretario, qué bueno que está aquí en la Cámara, se lo reconozco y qué bueno que nos acompaña. Efectivamente, estamos ante un dictamen muy importante. Yo traigo, sin embargo, algunos comentarios y esos usted los dio a pie, porque no solamente en su intervención habló de esta reforma, que la conocemos porque la hemos leído, sino utilizó términos como la primavera laboral. Entonces yo ahí le quiero preguntar por qué no se ha publicado, por qué no se ha hecho la declaratoria de reforma constitucional del 123 en atención a los salarios mínimos profesionales. Le voy a decir que se dice que el gobierno federal lo tiene detenido, pero ya tenemos 1 año y medio, usted, secretario, de que eso fue aprobado en las 2 cámaras y en las 32 legislaturas, porque estas otras reformas, que estamos de acuerdo en lo general, pues corren a cuenta del ingreso del empresario y las otras correrían a costa del erario
público. Traigo algunas preguntas también, señor secretario. Usted no sé si sepa que aquí hay otro dictamen y que está vivo, que no ha precluido y que está en la mesa directiva y que salió con el voto de todos los partidos. Incluso lo inició una diputada que entonces era de Morena. Y ese dictamen que está en mesa directiva, que se regresó y fue otra vez a mesa directiva, es producto también de una consulta pública, creo que hasta de 2 consultas y parlamento, y ese es de 5 días de trabajo por 2 de descanso. Y ahí está argumentado exactamente lo contrario de lo que hoy venimos a escuchar acá. Ese es un tema que está ahí. La otra, es cierto que es bueno disminuir la jornada de trabajo, nomás que pasan 2 cosas. ¿Por qué escogieron 6 días de trabajo por 1 de descanso? Esa es una. 2, ¿cómo le va a hacer la Secretaría del Trabajo para evitar que las horas extras no se mal usen para tratar de complementar el tiempo que se reduce, forzando a la gente a trabajarlo? Y le voy a decir cuál es el principal aliciente para forzar la necesidad, y eso está descrito en muchos tratados. Nos preocupa eso. La hora extra no empieza a partir de las 41, no, empieza a partir de las 8, A partir de las 8 empieza una hora extra, el día siguiente 2 o 3, y eso es un tema que hay que poner sobre la mesa. La siguiente, ¿cómo le hacemos para que la informalidad, que por cierto ha crecido muchísimo en este gobierno, mucho, la informalidad no cache la disminución de las jornadas o no influya en la disminución de las jornadas? Porque traen ustedes una informalidad creciente, gigantesca, y yo lo entiendo, ustedes traen un problema entre crecimiento, inflación e ingreso, pues que los tiene atorados, ¿verdad? Los tiene atorados. La siguiente cosa, oiga, las jornadas que recomienda la OCDE, la máxima dice cuando se trabaja más de 48 horas empieza a tener problemas la salud de las personas. Bueno, aquí se pueden trabajar más de 48 horas, Entonces yo creo que hay que poner las cosas tal y como son, sobre la mesa. La propuesta original y la propuesta que los partidos de oposición queremos es 6 días de trabajo por 2 de descanso, y no 5 días de trabajo por 2 de descanso, 5 días de trabajo por descanso. La otra se va a prestar a que haya una serie de trucos. Diputado Moreira ya lleva 1 minuto de más del tiempo. Se lo agradezco, escuché yo con mucho tiempo al señor secretario también. Sí, pero entonces le agradezco el minuto. Discúlpeme, diputado, pero tenemos un reglamento y tenemos un acuerdo de las Comisiones Unidas de que sean 3 minutos. Bueno, también, ahorita ya va a terminar, no se preocupe, diputado, no se preocupe. Mejor me respondan eso. No, pero tenemos decisiones mayoritarias. Tú, como eres del PRI, defiendes a tu presidente. No, sí tiene que ver, porque hay un acuerdo. Claro, así es. No estoy siendo irrespetuoso, nomás le estoy preguntando con el tiempo varias cosas que espero que me las conteste. Continúe, por favor, para concluir. Sí. Adelante, diputado, continúe. Lo agradezco muchísimo. ¿Y por qué no hay estímulos para los empresarios, sobre todo para los muy pequeños? Y termino diciendo por qué la gradualidad. Pareciera una alianza con los grandes oligarcas nacionales y extranjeros. El principal empleador de este país es un oligarca, y les va bastante bien a esos oligarcas. No entendemos por qué no ellos empezar de manera inmediata. Muchas gracias por su atención. Una disculpa por exceder el tiempo. Ahí en el Pleno hay otras reglas. Gracias, diputado. Continúa la diputada Lilia Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante. Muchísimas gracias. Sea bienvenido, secretario, y a todos los funcionarios de la Secretaría del Trabajo. Pido una disculpa porque escuchará reiteradamente en esta reunión de trabajo el mundo de los otros datos. El mundo de los otros datos de los que ya gobernaron y luego vienen a darse baños de pureza y a querer decir que hoy exigen cosas cuando no lo hicieron mientras gobernaban. Y el mundo de los otros datos que pretende venir a imponer una política pública sin mayor información solamente para subirlo a sus redes sociales. Pero en el ánimo de la seriedad y del gobierno y del ejercicio de los derechos laborales, no solamente te quiero felicitar, secretario, yo he escuchado esto de la primavera laboral y coincido contigo, porque finalmente es este movimiento, la Cuarta Transformación, quien logra en acuerdo, después de consultas de muchísimo tiempo, en acuerdo con todos los sectores
poder llegar a esta reducción de la jornada. Pero yo sí creo que es importante que podamos informar el porqué de la gradualidad y qué es lo que se recogió. Yo tengo un diálogo constante, yo soy de la frontera, soy de Ciudad Juárez, soy diputada por Ciudad Juárez, y uno de los principales reclamos que tienen, sobre todo las MIPYMES, es el impacto que tendrá en las MIPYMES la reducción de la jornada laboral, justamente porque se mantiene el salario. Y hay que decir que la importancia del salario que dan las pequeñas y medianas empresas es muy importante. Entonces, la gradualidad entiendo que tiene que ver no solamente para estas empresas, porque hoy vienen a quejarse de los oligarcas los que hicieron a los oligarcas, lo cual es un poco gracioso. Sin embargo, me parece que es importante que hablemos del sector productivo y de la instalación de una industrialización en este país. Segundo, también hablar un poco más ampliamente de si en algún momento hay un planteamiento de que existan o no 2 días, y por qué. Yo escuchaba los ejemplos que tú dabas y yo creo que es importante hablar del tema de cómo podrá ser aplicado, si más allá de lo que diga la ley podrá ser un acuerdo entre las partes, entre los trabajadores y no. Y por último, clarificar esto que ha querido instalar la oposición irresponsable, creo yo, de que hoy pierden en las horas extras los trabajadores, y esto es muy importante, sobre todo, insisto, como yo, y termino con esto, presidente, yo soy de la frontera de Ciudad Juárez, y la gente trabaja horas extras para poderse hacer de un ingreso mayor. ¿Cómo esto va a afectar? Aunque yo creo que la tabla que presentas ha sido bastante ilustrativa. Te agradezco de nuevo, felicidades a la Secretaría del Trabajo y felicidades a todo el equipo que ha hecho esto una realidad, y felicidades a la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Continúa la diputada Ruth Marisela Silva del Partido Verde. Buenas tardes a todos. Secretario, muchas gracias y felicitarte por tu excelente presentación. Me queda claro que no termina de entenderse que hoy tenemos un gobierno humanista. Hoy se trata de regular estas horas porque antes al trabajador se le vería como mera mercancía y lo que tenía para ofrecer México era la mano de obra barata. Eso es lo que ofrecía. Y me sorprende mucho porque no han entendido que eso se traducía en fatiga crónica, en estrés constante, en menor concentración cognitiva, en aumento de enfermedades crónicas y lamentablemente en muchos accidentes laborales. Pero tenemos claro que el trabajador era lo que menos importaba. Hoy cabe mencionarles que hoy estamos frente a un gobierno humanista para quien el ser humano es lo primero, es lo prioritario. Y quiero darles unos datos, ya el secretario nos dio varios, pero México encabeza la estadística, una estadística que da la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde señala que el 10% de las personas trabajadoras laboran hasta 50 horas o más a la semana. México encabeza esta estadística ya que el 27% de nuestra población ocupada trabaja más de 50 horas semanales, seguido por Turquía y Colombia, ambos con 25. Además, mientras el promedio anual de horas trabajadas en los países de la OCDE es de 1,687 horas. En México, esta cifra asciende a 2,124 horas, es decir, que trabajamos más que la mayoría de las economías desarrolladas. Por eso la reforma que discutimos el día de hoy en Comisiones Unidas fortalece el desarrollo de las conquistas históricas de los trabajadores para que la jornada laboral sea más digna. Esa es una gran palabra. Dignificamos a nuestra clase trabajadora. Y secretario, yo voy a ser concreta ya con estas, había preparado algunos otros datos, pero ¿cómo impactará en México la reducción paulatina de las horas de trabajo hacia el 2030 en las actividades productivas, la adaptación de las empresas a estas nuevas medidas y en los ingresos de los trabajadores mexicanos? Y con esta reforma estaremos avanzando en la consolidación de esta primavera de derechos laborales que se viven en nuestro país, siendo más competitivos frente a los demás países de la OCDE. ¿Y cuáles son
las proyecciones económicas y evaluaciones de impacto con los que cuenta esta Secretaría para sustentar que dicha reforma no afectará negativamente la competitividad ni el empleo formal, particularmente en micro, pequeñas y medianas empresas, y de igual forma, qué mecanismos específicos de inspección laboral y sanción contra la simulación se tienen previstos para garantizar el cumplimiento efectivo de la nueva jornada, evitando prácticas como la extensión indebida de horas extraordinarias sin remuneración. Por su respuesta, secretario, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Continúa la diputada Ania Gómez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante, diputada. Gracias. Bienvenido, secretario. Bueno, como ya sabemos, la exigencia histórica de la clase trabajadora en nuestro país ha sido, sí, la jornada laboral de 40 horas, pero con 2 días de descanso. Usted habla de una herencia de los gobiernos anteriores a la Cuarta Transformación. Mi pregunta es, ¿por qué no renunciar a esa herencia? ¿Por qué considera usted que si hoy el gobierno de Morena tiene mayoría en las cámaras y pudo haber mandado del Senado un dictamen distinto, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no plantear realmente estos 2 días de descanso? ¿Por qué considera usted que debe ser de manera paulatina? Si se supone que es una urgencia para la clase trabajadora de nuestro país, ¿por qué mandarlo hasta el 2030? Este gobierno duplicó el salario mínimo y lo presentó como un acto de justicia social. Si la justicia laboral es prioridad, secretario, ¿por qué la jornada de 40 horas no ha tenido el mismo impulso por parte de este gobierno? Para usted, secretario, ¿la transformación laboral se mide solo en dinero y no en tiempo de vida del trabajador? ¿Qué está pesando hoy que no puede avanzar realmente esta reforma en los términos en los que los plantea la clase trabajadora? Como ya se ha mencionado, México lidera los países con las jornadas más largas y la productividad más baja, es decir, más horas no ha significado mayor productividad. Pero además, un dato importante, 66 de cada 100 personas viven pobreza de tiempo, es decir, esta pobreza de tiempo no les permite tener realmente un equilibrio trabajo-familia, y yo creo que el equilibrio trabajo-familia es una de las condiciones que hoy tendríamos que estar realmente garantizándole a los mexicanos. Imaginemos a un papá y a una mamá trabajadora que puedan pasar más tiempo con sus hijos y evitar que estos sean reclutados por el crimen. También otra pregunta es, ¿cuál es la justificación técnica, secretario, para subir de 9 a 12 horas extraordinarias? ¿Por qué no dejarlas en 9? ¿Con qué política pública pretenden acompañar la implementación para beneficio de los trabajadores? ¿Cuál sería el impacto para los empleadores? Son varias preguntas, secretario, porque pues nada más nos dieron oportunidad de hablar a un diputado por grupo parlamentario, pero pues aquí somos varios del grupo parlamentario del PAN. Y quiero reiterar también que en el grupo parlamentario del PAN reconocemos que se avance en materia laboral y en todas, así como reconocemos también que se puede avanzar, por ejemplo, cuando se da una estocada al crimen, aunque sea por presión internacional. Eso lo reconocemos, pero creemos que si hoy el gobierno, que tiene mayoría en todas las cámaras y que dice que quienes nunca avanzaron fueron los gobiernos anteriores, pues hoy tendríamos que estar realmente avanzando. Es decir, ¿cuál es la justificación para que hoy no se plantee realmente lo que la clase trabajadora está pidiendo? En febrero del 2024 recuerdo que renunciaba al grupo parlamentario de Morena la entonces diputada Susana Prieto, una impulsora de esta reforma también, porque ella decía que sin los 2 días de descanso, pues la reforma no tenía los efectos que se requiere la clase trabajadora. Nos interesa mucho en el PAN saber cuál es su opinión al respecto. Gracias, secretario. Muchas gracias, diputada. Continúa la diputada Gabriela Jiménez. Antes, porque es un tema que no le corresponde responder al secretario. Va a haber 2 rondas de oradores, sí, diputada, y eso se debe a 2 razones, que luego tenemos reunión de las juntas directivas de ambas comisiones, y además que el
el secretario también tiene otras tareas para realizar el día de hoy. Entonces no fue decisión del secretario, sino es un asunto nuestro, que además en las próximas horas lo vamos a seguir discutiendo nosotros, tanto en las juntas directivas como en las comisiones unidas. Perdón, pero era necesario hacer esa aclaración porque por eso entendí que era para nosotros. Gracias. Efectivamente, como lo menciona, somos 2 comisiones y son 2 rondas por comisión. Así es que, una ronda por comisión. Así es que en un momento tenga usted la certeza que el diputado Teo participará representándolos a ustedes. En este momento sigue mi compañera, la diputada Gabriela Jiménez Godoy, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenido, secretario Marat, aquí a la Cámara de Diputados. Asimismo, pues también quiero agradecer al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al diputado Leonel Godoy, y a la diputada Mayela, presidenta de la Comisión del Trabajo, por el extraordinario trabajo que se está haciendo para dictaminar esta reforma tan importante. Yo quisiera iniciar, antes de entrar al fondo de esta iniciativa, abordando un reconocimiento público a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por el contundente golpe que el Estado mexicano asestó el día de ayer a las estructuras del crimen organizado con el abatimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Este resultado envió un mensaje claro: el Estado mexicano actúa con firmeza para defender la paz y el Estado de Derecho. Y desde este espacio expreso respaldo total y amplio al Gabinete de Seguridad, a las Fuerzas Armadas, a las instituciones de seguridad pública que hoy enfrentan al crimen organizado con determinación, profesionalismo y compromiso con la nación. Y ahora sí, doy inicio al tema que nos convoca. Estamos ante una reforma constitucional de carácter histórico, una reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Con esta reforma estamos redefiniendo el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, actualizando un estándar que permaneció prácticamente intacto desde 1917, colocando el bienestar de las y los trabajadores en el centro del modelo económico. México ha sido durante décadas uno de los países donde más horas se trabaja y menos horas se descansa, como ya lo expuso nuestro secretario del Trabajo. El crecimiento económico no puede sostenerse sin un sentido humano, y esto es lo que guía la Cuarta Transformación. La reforma al artículo 123 constitucional, apartado A, eleva a rango constitucional el derecho de una jornada máxima de 40 horas semanales. Durante el periodo neoliberal se nos dijo que el mercado debía de autorregularlo todo. ¿El resultado cuál fue? Precarización, jornadas extensas y una narrativa que confundió competitividad con sacrificio permanente del trabajador. La Cuarta Transformación ha construido otra ruta. Recuperamos el salario mínimo, garantizamos vacaciones dignas, fortalecimos la democracia sindical, eliminamos abusos en la subcontratación y hoy damos un paso más: consolidar constitucionalmente el derecho al descanso digno. Queremos decirte, secretario, que cuentas con todo el respaldo de nuestro grupo parlamentario. Vamos a votar a favor de este cambio progresivo en la ampliación de los derechos laborales que corresponde al mandato de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y la oposición que dice que 2 días de descanso a la semana debe de ser, pues les decimos una cosa: establecer un día de descanso cuando menos no limita que se pueda trabajar menos días, acorde a las necesidades de cada industria. El descanso es una condición necesaria para el rendimiento y la innovación. Se le agotó su tiempo. Perfecto, muy bien. Termino, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la historia nos observa. Esta reforma quedará inscrita en el contexto constitucional con una conquista de nuestro tiempo. Es un cambio profundo y con mucho sentido humano. Y las y los diputados federales de Morena apoyamos esta reforma y acompañamos a la presidenta en todos los avances que restituyen a las y los trabajadores los derechos sociales que durante el periodo neoliberal no les fueron reconocidos. Muchísimas gracias. Gracias. Cedemos el uso de la voz a nuestro secretario para que aclare todas las participaciones de los diputados. Adelante, diputado Leonel, ¿de algo? Sí, el acuerdo que tuvimos con el secretario Marat Bolaños es que en la primera ronda responde las preguntas que hubo de los que quisieron hacerlas, porque también puede ser solo intervenciones, y en la segunda ronda otra vez vuelve a responder a las preguntas que algunas diputadas y diputados tengan. Sería todo. Gracias. Muy bien, pues les propongo, más que responder a una de las participaciones, hay elementos temáticos que
que están agrupados, y en ese sentido decirles, pues miren, llevamos ya cerca de 7 años de pues una revolución, yo diría, del mundo del trabajo, además con un sello muy particular que destaca por encima de cualquier otro tipo de decisión en política laboral que se haya tenido también en gobiernos anteriores. Y es que esta política laboral nueva, que además ha propiciado, como bien mencionaba, la primavera de los derechos laborales, ha sido a través del diálogo, ha sido a través de los acuerdos con empresarios y con trabajadores. Y la Secretaría de Trabajo tiene un mandato, además, por la propia Constitución y particularmente en la Ley Federal de Trabajo establece que se debe, por supuesto, impulsar la mejora del ingreso, de las condiciones laborales, pero todo debe de mantenerse además en un ambiente de equilibrio de los factores de la producción. Había un desequilibrio, por supuesto, que estaba, digamos, desfavoreciendo a los trabajadores, y ahora lo que estamos estableciendo es un equilibrio que nos permite remontar todo ese camino que fue de agravios a la clase trabajadora y que es parte de lo que estamos el día de hoy presentando para poder con ello avanzar a la dignificación del trabajo. Y simplemente mencionar, miren, México es un país muy diverso, sus economías, diría, son muy diversas. Hay actividades económicas que requieren más horas que otras en el trabajo, y también como eso podemos demostrarlo a partir de que pues ya cerca del 40% de la economía de las personas trabajadoras del país están en 40 horas. Es decir, tienen una regulación que podría facilitar las 48, ya estamos con cerca del 40% de personas que están en 40 horas y que además tienen con ello garantizado un segundo día de descanso, aún con la redacción, si lo quieren ver así, de los 6 días de trabajo por al menos un día de descanso. Y esto lo menciono además porque, primero, no es limitativo a que solamente se haga referencia a que tengan que descansar a la fuerza un solo día, más bien con la posibilidad de tener 40 horas a la semana y además sin eliminar una jornada diaria de 8 horas. Ahí se tiene muy bien claro y las coordenadas, pues, de por qué se puede desde ahí derivar 2 días de descanso a la semana. Y yo hablaba de la diversidad de la economía porque también hay que mencionar que hubo sectores de los trabajadores que nos dijeron en ciertos momentos del año, por la propia estacionalidad, nosotros trabajamos por lo regular 5 días, pero en ciertos momentos del año se requiere ese 6º día y a nosotros nos lo pagan como día extraordinario. Es un tiempo extraordinario que se puede recurrir. Si se plantea una iniciativa que de entrada, de manera muy tajante, limite eso, es un impacto en el ingreso de las personas trabajadoras. Y si hay algo que estamos buscando con ello, es que no haya un impacto en el ingreso de ellas y de ellos. Entonces, se mantiene con muchísima claridad, tengo que decirlo, 40 horas a la semana, pero que está reforzado por una jornada diaria de 8 horas. Me preocuparía si hubiésemos quitado las 8 horas diarias y hubiésemos dejado solamente 40 a la semana. Pero estamos dejando con ello, pues, cuáles son las coordenadas en donde va a establecerse el tiempo de trabajo ordinario en este país. Y decirles además que estamos avanzando en gradualidad y bueno, ya lo expliqué, no solamente por cómo se ha hecho en otros países, sino también en cómo se ha recomendado por la jurisprudencia internacional, sino también en cómo fue planteado, tanto por trabajadores como empleadores. Micro, pequeñas y medianas empresas dijeron, por favor, denos tiempo suficiente para poder adaptarnos a los cambios. Y por la otra, lo que tenemos que decir es que este no es el único paso que estamos dando. Es decir, no estamos reduciendo solamente la jornada y ahí se acabó la agenda laboral. Estamos también a la par aumentando el salario y no lo vamos a interrumpir. El plan es llegar a las 2.5 canastas básicas. Actualmente, con el aumento del salario al 13% en este año 2026, llegamos a las 2 canastas básicas como poder adquisitivo del salario mínimo. Pero el objetivo son 2.5 canastas básicas. Esto implica que todavía debemos seguir aumentando en correspondencia con este plan y en acuerdo además con los empleadores para que no se ponga en duda el cumplimiento primero de este objetivo y segundo, tampoco el segundo, el de la reducción de la semana de trabajo. Entonces, pues van 2 vías paralelas, digamos, avanzando y complementarias. Entonces, no pusimos en ningún momento una posición que nos dijeran o uno o lo otro. Estamos de manera muy sólida en reconocimiento del
del empresariado de este país y de los trabajadores de que conjuntamente tenemos una ruta muy clara y es reducir de manera gradual y por la otra aumentar también de manera gradual. Y si nosotros lo hubiéramos hecho de un día a otro, pues yo les pongo un ejemplo también de las medidas laborales que se han implementado en los últimos años. Hay muchos que reclamaban aumento salarial de inmediato. Hay que ya recuperar la capacidad adquisitiva que fue precarizada durante décadas de gobiernos neoliberales. Y si nosotros hubiéramos hecho, yo diría simplemente así, con un planteamiento de inmediato, simplemente eso no hubiera pasado. Ahorita vamos en 154% de recuperación del salario mínimo, que lo hemos hecho en 7 años. Y todavía va a recuperarse más. Pero si no hubiéramos planteado esa gradualidad, simplemente no hubiese sido factible. Yo les digo, desde el acuerdo de las negociaciones, lo que se ha planteado con empleadores y con trabajadores, la gradualidad ha sido una medida profundamente positiva y afirmativa y que nos ha permitido con ello además materializar lo que en otras ocasiones, en otros momentos, se tomó como decisión y se creería simplemente que no era factible. Y esto abona la primavera de los derechos laborales. Simplemente decirles, la inflación es también es de conocimiento público que está controlada y que cuando se dijo que aumentando el salario iba a explotar la inflación, eso no pasó. Entonces, simplemente decir, la inflación no está descontrolada. La otra, no hay tampoco desempleo, digamos, rampante, como se quiere decir. La tasa de México es básicamente incluso entre la primera y segunda posición entre los países de la OCDE y actualmente estamos en 2.6% de desempleo. La ocupación está más alta de lo que alguna vez se haya tenido registros en la historia del país. Y simplemente decir que tenemos actualmente una tasa de formalidad 1.3% más alta de lo que se tenía cuando se recibió el gobierno en el año 2018. Entonces hay más formalidad que informalidad de lo que se tenía. Esto igual simplemente para decir que tenemos sí otros datos y unos datos que además son reales. Y por la otra, yo quiero comentarles que esta iniciativa deriva de un acuerdo, de un planteamiento de diálogo, como ya lo mencioné, en donde fue abierta la iniciativa a toda la discusión con muchísimos sectores. Veo algunos de los representantes diputados que además participaron en esas reuniones como representantes de los trabajadores y estuvieron ahí e hicieron planteamientos. Y esos planteamientos, por supuesto, pues bueno, puede ser, yo diría, desde la radicalidad del cambio de inmediato y hacerlo ya y lograr los máximos a la radicalidad, de simplemente no hagamos ningún cambio, ¿no? Aquí lo que hicimos fue un punto de equilibrio que nos permite cumplir con el objetivo de la semana de 40 horas, reforzarlo además con las conquistas que ya fueron establecidas en otros momentos de la historia nacional y que fueron también respetadas y honradas, por supuesto, como una medida también complementaria a lo que se estaba planteando. Y finalmente, pues el propio diálogo lo que estableció fue las necesidades de industrias que de manera muy en específico para trabajadoras y trabajadores, pienso por ejemplo en la industria automotriz, que además, pues dicho sea de paso, estamos en un momento en donde pudiera plantearse ciertas dificultades para esta instrumentación. Aún con eso, pues estamos nosotros avanzando pues con el respaldo de esos empleadores que han dicho esta medida así de gradualidad y la posibilidad incluso de hacer recurrencia a un tiempo extraordinario en donde hay compromiso de pago, por supuesto, y de reconocimiento del mismo, pues permita a que haya un buen desarrollo de la actividad económica sin implicar esto una disminución en los puestos de trabajo y que nos ayude, como ya lo ha pasado en otros momentos, en el caso del salario, a que haya, pues sí, una reducción gradual y que esto no implique un impacto en la economía de manera negativa. Hablamos también sobre el tema de las horas extras y nuevamente insistir en que no haya confusión. Estamos primero acotando el tiempo extraordinario, y la hora que hacen referencia es que ahora se van a pagar las triples hasta las 13. Yo los invito a que lo veamos de otra manera. Se va a empezar a pagar así desde la hora 41 la doble y a partir de la hora 53 la triple. Anteriormente era a partir de la hora 57. Entonces estamos ya jalando, digamos, un reconocimiento al ingreso mayor a través de la vía extraordinaria, digamos, del tiempo extraordinario, nuevamente no pateando el balón ni haciendo un abaratamiento de este tiempo extraordinario. Por el contrario, estamos nuevamente reconociendo
corriéndole. Entonces, no tiene, se los digo ahí con todo respeto, estimados diputados, diputadas, a quienes tengan algún tipo de preocupación al respecto, un motivo para decir que hay una reducción del ingreso por el tiempo extraordinario. Estamos haciendo nuevamente de horas que anteriormente eran consideradas ordinarias, extraordinarias. ¿Qué implica esto? Pues que las van a tener que pagar al doble como actualmente pasa ya y es reconocido, y esto pues implica ya de inmediato no que se reconozca ese tiempo a partir de la hora 49, sino a partir de la hora 41, es decir, empezarán a tener 8 horas extras o ingresos de horas extras con 8 horas antes de lo que se tenía anteriormente contemplado. Entonces, nuevamente creo que ahí el argumento pues no tiene en realidad sustancia de fondo. Y por la otra, la iniciativa que les estamos planteando recoge una serie de elementos para la observancia general de las actividades económicas del país. Si hubiésemos hecho pues una reforma que atendiera cada una de las necesidades de los sectores económicos, esto hubiese hecho de la Ley Federal de Trabajo pues seguramente digamos de una adenda de capítulos por actividad y especialización que simplemente hubiese sido inasible, incomprensible y simplemente también no realizable para efectos de la votación y la aprobación eventual por el Congreso de la Unión. Pues sin más, creo que lo que nos da la fortaleza y la garantía de esta iniciativa no es solamente el compromiso que estableció la presidenta diciendo que llegaríamos de manera gradual a esta semana de trabajo, que es un compromiso ya de entrada respaldado por pues poco cerca de 35 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde uno de sus postulados fue justamente esto, sino también tiene la garantía de que está respaldado por las mejores prácticas internacionales, por la experiencia internacional, por la vocación económica o de las vocaciones económicas que tienen las diversas regiones de México y finalmente por el respaldo tanto de los empleadores como de las y los trabajadores del país que pues poco digamos fueron reconocidos durante mucho tiempo, estos últimos, en términos de respeto a su tiempo y que ahora lo vamos a hacer de manera conjunta que nos permita pues lograr este objetivo que ya refiero, 40 horas a la semana. Muchas gracias.